Solo el 6% de las personas que ven este canal están suscritas. Suscríbete para que puedas seguir mejorando el contenido para ti. Imagina caminar por un bosque espeso, donde la luz de la luna se filtra entre las copas de los árboles como afiladas cuchillas plateadas. El viento susurra en lenguas arcaicas y algo primitivo observa entre las sombras. No es un animal, no es un hombre. Es aquello que la Iglesia antigua más temía. El reflejo de su propia oscuridad disfrazado bajo la piel de un monstruo. Durante siglos, la figura del hombre lobo fue considerada un delirio popular, una superstición campesina alimentada por noches interminables y lejanos aullidos. Pero tras esa imagen grotesca y peluda, había algo que perturbaba profundamente los dogmas eclesiásticos, porque un monstruo que no pasa de ser una leyenda infundía tanto terror en monjes, sacerdotes e inquisidores. ¿Qué revelaba este ser acerca de la naturaleza humana que la Iglesia prefería mantener enterrado? Esto no es solo un relato sobre maldiciones lunares o hombres que se convierten en bestias. Es un viaje sombrío a las raíces más ocultas del miedo religioso, donde el hombre lobo surge como símbolo herético, avatar del desorden, de la carne indomable, de la naturaleza que no se somete a los mandatos sagrados. Era la pesadilla de los confesores, la tentación de los penitentes, el susurro del antiguo paganismo vestido de pelaje e instinto. En este vídeo descubrirás por qué la Iglesia antigua, con toda su estructura de fe y poder, vio en el hombre lobo no solo una aberración, sino un rival espiritual, un espejo tenebroso de lo que ocurre cuando el hombre abandona el espíritu y se entrega al animal que habita en su alma. Ahora, sígueme. El sendero está abierto y el aullido se escucha cada vez más cerca, mucho antes de que las campanas de las catedrales resonaran en los valles de Europa, antes de que las cruces se alzaran en las cumbres y las oraciones reemplazaran los cantos druídicos. Los bosques dominaban la tierra y en ellos reinaban criaturas que no respetaban ni leyes humanas ni mandamientos divinos. Eran tiempos en que el hombre vivía en comunión o en constante conflicto con la naturaleza salvaje, y de las brumas de esas eras primitivas surgió la figura del hombre lobo. Entre celtas, germanos y eslavos ya existían relatos sobre guerreros capaces de asumir forma de lobo, pero esos hombres no estaban malditos. Eran respetados, temidos y en muchos casos sagrados. Vestían pieles de lobo en sus rituales, aullaban bajo la luna y entraban en trance para invocar el espíritu del depredador. Para esos pueblos, el lobo era símbolo de fuerza, astucia y conexión con los ciclos terrestres y celestes. Ser lobo era ser libre. Sin embargo, cuando la fe cristiana comenzó a expandirse, estas prácticas dejaron de venerarse y pasaron a considerarse herejía. Lo que a ojos paganos era sagrado, ante el altar se volvió abominable. La bestia que antes guiaba espiritualmente fue revestida con el manto del pecado, y así nació la figura del hombre lobo, no como un mito natural, sino como un reflejo distorsionado de los antiguos cultos que la Iglesia debía erradicar. Tras el mito del hombre que se volvía lobo, se ocultaba una memoria ancestral que se negaba a morir. Los monjes que redactaban los primeros bestiarios medievales lo sabían. Con tinta y temor, describían criaturas que caminaban entre dos mundos, ni totalmente humanas, ni completamente bestiales. La licantropía, la transformación, era más que una maldición física. Era la metáfora perfecta de la desviación de la fe, el regreso a la salvajidad, la negación del alma. En los bosques profundos del norte de Europa, donde la cristianización avanzó más lentamente y los ritos antiguos perduraron por más tiempo, se multiplicaron los relatos de hombres que caían en furia durante las noches de luna llena, devorando ganado, atacando viajeros, aullando como condenados. Pero ¿quién los denunciaba? A menudo,
sacerdotes y misioneros, porque los hombres lobo no eran solo monstruos, eran los hijos rebeldes de dioses olvidados, aquellos que rehusaban la conversión, quienes aún llevaban la magia de la sangre y la tierra en sus huesos. Aquí emerge la primera gran verdad oculta. El hombre lobo fue creación no solo del miedo popular, sino de la necesidad de la Iglesia de convertir lo antiguo en enemigo. No bastaba cristianizar a los pueblos, era menester demonizar sus creencias previas. La criatura mitad hombre, mitad lobo, servía como instrumento simbólico para mostrar el destino de quien desobedeciera la nueva fe. Pero tras esta figura había algo aún más sombrío. En algunas regiones, especialmente en Europa del Este y los Balcanes, el hombre lobo se asociaba no solo a la transformación física, sino a la capacidad de transitar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Eran mensajeros del más allá, guardianes de portales invisibles, seres que anunciaban desgracias y traían maldiciones. El temor de la Iglesia era real, porque el hombre lobo no era solo una leyenda, era una amenaza a la estructura de lo sagrado, un recordatorio constante de que el paganismo acechaba, listo para devorar a los fieles más débiles. Así, mientras se talaban bosques y se alzaban templos sobre antiguos círculos de piedra, la figura del hombre lobo perduró oculta entre las grietas de la doctrina, latente en el imaginario popular. Su aullido cruzó los siglos, no como un grito de dolor, sino como un susurro ancestral que decía que el hombre nunca dejó de ser fiera. Simplemente aprendió a disfrazarse mejor, a la penumbra de iglesias románicas y góticas, mientras los vitrales filtraban la luz sagrada en tonos celestiales. La sombra del hombre lobo crecía en los corredores de la imaginación cristiana. Para el medieval, atormentado por guerras, pestes y hambres, la figura del hombre que se transformaba en bestia era más que un mito. Era la encarnación de su miedo más íntimo, el terror de perder el alma y volverse esclavo de sus propios instintos. La Iglesia, poderosa y vigilante, comprendía el valor simbólico de esta criatura. El hombre lobo no era solo un monstruo del bosque, sino una advertencia viva de lo que ocurre cuando el hombre rechaza la luz de la fe y se entrega a la oscuridad del pecado. Por ello, la licantropía pasó a entenderse como metáfora de la corrupción moral, la lujuria desenfrenada, la ira desmedida, vicios que convertían al fiel en un ser abominable ante los ojos de Dios. Los sermones de los sacerdotes abundaban en metáforas animales. Las ovejas eran los fieles, los corderos los puros, y los lobos representaban a los pecadores, a los herejes, a los que se apartaban del rebaño sagrado. Pero el hombre lobo iba más allá. Era el lobo que brotaba desde el interior del propio hombre. Una inversión aterradora, un enemigo interno, la bestia que no necesitaba invadir. Ya habitaba en la piel del justo. Esta representación simbólica era especialmente poderosa en una sociedad obsesionada con la salvación del alma. La transformación en lobo, a menudo relatada como involuntaria o inducida por un pacto oscuro, simbolizaba la pérdida de control sobre uno mismo, el abandono de la racionalidad, el colapso de la espiritualidad. La piel que se rasgaba para dar paso a la bestia era la imagen del pecado rompiendo los límites de la razón y la fe. En el arte sacro y los manuscritos iluminados, los monjes dibujaban criaturas con rasgos animalescos, hocicos retorcidos, cuerpos cubiertos de pelo. Unas ilustraciones mostraban a estos seres devorando hombres, otras siendo perseguidos por santos empuñando lanzas o antorchas. No eran simples adornos, eran advertencias visuales, una pedagogía del miedo que enseñaba a los fieles que el monstruo externo era reflejo de una desviación interna. El simbolismo se profundizaba en los ritos penitenciales. Muchos confesores advertían a sus penitentes que alimentar los deseos carnales, sean lujuriosos, violentos o codiciosos, era como alimentar a una fiera encadenada en el alma. Y si esa bestia crecía demasiado, tomaría el cuerpo.
El hombre entonces dejaría de existir. Solo quedaría el lobo. Y el lobo, decían, no conoce el arrepentimiento. No por casualidad, muchos relatos medievales sobre hombres lobo provenían de regiones fronterizas, áreas de choque entre culturas paganas y cristianas. Allí, la figura adquiría contornos aún más simbólicos. Era el enemigo cultural, el bárbaro, el pagano que vivía como un animal. La Iglesia no solo asociaba la licantropía con la pérdida de humanidad, sino con la alteridad, con el diferente, con quien no seguía los mandatos. En el corazón de este miedo latía una inquietud mayor, la de que todos, en cierto grado, pudieran ser tocados por la bestia. El hombre lobo no era un ser distante, sino una posibilidad latente, un campesino maldito, un caballero tentado por la guerra y la sangre, una mujer seducida por las fuerzas del bosque. Bastaba un desliz, una transgresión, un pacto susurrado bajo la luna, y el hombre sucumbía. Esta universalidad del símbolo lo hacía aún más poderoso. La Iglesia sacó provecho de ello para enfatizar la vigilancia espiritual. Los manuales de confesión, las oraciones nocturnas y los ayunos se recomendaban como formas de mantener adormecida a la bestia, y muchos creían, porque al final de cada misa, al sonar la última campana, cuando las velas se apagaban y el silencio nocturno abrazaba los pueblos, el aullido lejano recordaba que la salvación no era solo una elección, era una lucha contra uno mismo. En las sombras del mundo cristianizado, donde la luz de la cruz aún no llegaba a los rincones más remotos de Europa, sobrevivían rituales perturbadores, ceremonias silenciosas en claros ocultos, bajo lunas nuevas o llenas, donde hombres y mujeres invocaban fuerzas ancestrales con cantos guturales y danzas imitativas de los depredadores, y en el centro de esos ritos estaba la figura del lobo, no como maldición, sino como canal de poder. Para los conversos recientes, muchos forzados a la fe cristiana por espada o decreto, el bautismo no borraba por completo la sangre de sus dioses antiguos. Asistían a misa, repetían oraciones, pero al caer la noche, regresaban al bosque. Allí, lejos de la mirada de los sacerdotes, practicaban ritos de reconexión con la tierra, los ciclos lunares y el espíritu animal que habita en todo ser vivo. Y en esos rituales, se contaba, algunos obtenían el don de la transformación, no algo físico como en las leyendas posteriores, sino un cambio de conciencia. Entraban en trance, aullaban, corrían como fieras, percibían el olor del miedo y la sangre. Se creía que, al canalizar el espíritu del lobo, esos iniciados ganaban vista nocturna, fuerza, agilidad y, lo más importante, el poder de cazar enemigos espirituales. Eran cazadores de sombras, guardianes de tribus, chamanes de pieles y colmillos. Pero para la Iglesia, esto era inadmisible, pues demostraba que, incluso tras la conversión, muchos volvían a los caminos antiguos. Así, el hombre lobo se convirtió en acusación y estigma. Un converso sorprendido en rituales secretos no era solo apóstata, sino licántropo, un enemigo de la fe que, según los inquisidores, ofrecía sacrificios paganos y bebía sangre como un animal impuro. La asociación entre licantropía y consumo de sangre se extendió pronto en los relatos eclesiásticos. Algunos manuscritos describen individuos que, tras ceremonias prohibidas, irrumpían en aldeas para atacar animales y beber su sangre aún caliente. Otros decían que esos ritos requerían sangre de animal muerto bajo la luna, mezclada con raíces y cenizas humanas, una poción que despertaba al lobo interior. El simbolismo era claro. La licantropía representaba el rechazo al sacrificio de Cristo, la sangre sagrada, en favor de la sangre de la naturaleza bruta. Era la inversión del altar, y el converso que volvía a los ritos paganos no solo ponía en peligro su alma,
sino toda la comunidad ante la ira divina. Muchos de estos hombres lobo eran llevados a tribunales eclesiásticos, acusados de herejía, bestialidad y pacto con fuerzas oscuras. Documentos de los siglos XIII y XIV relatan juicios donde los acusados, bajo tortura, confesaban haber participado en ceremonias de crecimiento de vello corporal, aullidos bestiales y embestidas con dientes y garras. La Iglesia utilizaba esos relatos para reforzar sus dogmas. Apartarse de la fe equivalía a volverse bestia, rechazar la comunión, a transformarse en depredador, negar a los santos, a abrazar la noche. Y había algo aún más inquietante. Muchos de esos rituales provenían de linajes familiares, de modo que la maldición, decían, se transmitía de padres a hijos. Así se explicaba por qué algunas aldeas resistían la evangelización. La propia tierra, impregnada por siglos de paganismo, portaba el contagio de la licantropía. Donde había hombres lobo, había ritos secretos. Donde había ritos, había pecado arraigado en el suelo. Así, el temor de la Iglesia se intensificó, porque no bastaba convertir individuos, sino purificar territorios enteros. La presencia del hombre lobo simbolizaba el fracaso del bautismo, la persistencia de la sangre antigua, la fuerza de un mundo espiritual que se negaba a morir. Un mundo donde el hombre aún podía volverse lobo, no por maldición, sino por elección. Y esa elección, el deseo de reconectarse con el instinto, con lo salvaje, era considerada la mayor amenaza al orden espiritual, porque donde camina el lobo, la doctrina vacila. Donde la carne habla, el alma calla. Y donde hay rituales bajo la luna, siempre existe un secreto que la cruz aún no ha iluminado. En los corredores silenciosos de los monasterios, donde la oración era constante y el silencio sagrado, existía un miedo que ninguna plegaria lograba acallar. El miedo a la carne, no solo al cuerpo físico, sino a lo que representaba: instinto, placer, deseo, furia. Todo lo que la fe intentaba domar era, en esencia, la naturaleza humana en su forma más primitiva. Y en ese contexto, el hombre lobo se convertía en más que un símbolo pagano. Era el grito encarnado de aquello que la Iglesia intentaba negar, que el hombre seguía siendo en su esencia una bestia. La teología medieval establecía una rígida separación entre espíritu y cuerpo. El espíritu era elevado, inmortal y digno de redención. El cuerpo, en cambio, se veía como prisión, tentación y vehículo del pecado. Toda práctica eclesiástica, del ayuno a la autoflagelación, buscaba debilitar la carne, humillarla, reducir su influencia, porque se creía que donde reinaba la carne, el espíritu desaparecía y el hombre lobo encarnaba ese colapso. Al transformarse en lobo, el hombre no solo adoptaba una nueva forma, abandonaba el raciocinio, la moral y la conciencia. Era una regresión total al estado primigenio. Por eso muchos predicadores consideraban al hombre lobo como una lección viva, que cualquier persona, incluso la más virtuosa, podía convertirse en monstruo si cedía a los impulsos de la carne. Este temor se intensificó durante penitencias colectivas, como plagas y guerras. Cuando la sociedad colapsaba, las normas se desmoronaban y los instintos emergían con salvajismo. Surgían relatos de hombres que, enloquecidos por el hambre o la desesperación, atacaban a otros arrancándoles carne con los dientes. La Iglesia interpretaba estos hechos no solo como colapsos mentales, sino como manifestaciones físicas de licantropía, el instinto animal reemplazando la razón humana. En sus predicaciones explotaban ampliamente esta idea. El hombre lobo no se ocultaba solo en bosques lejanos, podía estar sentado junto al fiel, vestido de modo corriente. Era quien ocultaba deseos impuros, fantasías violentas o prohibidas. La licantropía se trataba entonces como enfermedad del alma, contagio espiritual. Comenzaba con un pensamiento impuro y terminaba con un cuerpo cubierto de pelo y un aullido bestial a la luz lunar.
Este discurso no era retórico, cumplía una función disciplinadora. Amenazando con la figura del hombre lobo, la Iglesia controlaba conductas. La sexualidad, en especial, era vigilada. Muchos monjes relataban historias de mujeres seducidas por hombres que luego desaparecían en la espesura, vistos solo como lobos. Las relaciones carnales se equiparaban a pactos con la bestia. La iconografía del hombre lobo también reflejó este miedo a la carne. En numerosas representaciones aparecía como híbrido grotesco, parte hombre, parte animal, rostro desfigurado, brazos cubiertos de pelo, ojos aún humanos. Esa imagen perturbadora reforzaba la idea de una transformación incompleta, que la humanidad seguía prisionera dentro de la bestia, asistiendo a su propia decadencia. Era el retrato del pecado consciente. El temor a la carne se extendía incluso a la alimentación. La gula era condenada como pecado capital, y devorar carne, sobre todo cruda o recién sacrificada, se consideraba horroroso. El hombre lobo, por su naturaleza predadora, violaba este tabú. Comía con placer, sin culpa, desgarrando y masticando con ferocidad. Esto lo hacía no solo monstruoso, sino profano, una amenaza al ayuno, a la disciplina y a la purificación corporal. Había un miedo aún más profundo, el de que el hombre lobo ya no deseara volver a ser hombre, que tras saborear la libertad del instinto, abandonara para siempre las cadenas de la razón. Ese era el terror supremo de la Iglesia, que la carne triunfara sobre el espíritu y la bestia, una vez desatada, se volviera irreversible. Por eso los ritos de exorcismo a los poseídos por la bestia eran tan violentos. Incluían oraciones intensas, cadenas, ayunos prolongados e incluso flagelaciones. El objetivo no era solo expulsar una entidad, sino someter el cuerpo, recordarle quién mandaba. Se cree que en algunos casos enterraban vivos a los supuestos hombres lobo o los exiliaban en cavernas para mantener la plaga alejada de las aldeas. La Iglesia sabía que no podía erradicar el miedo a la carne, pero sí podía moldearlo, darle rostro y nombre. Y así lo hizo, convirtiendo al hombre lobo en su espejo más eficaz del pecado. Un espejo cubierto de pelo, con ojos hambrientos y aullidos que aún resuenan en los pasillos de la conciencia. La Inquisición, herramienta oscura de la ortodoxia, fue más allá de la caza de brujas y herejes. En recónditos rincones de Europa se volvió contra una amenaza aún más simbólica, más primitiva, los llamados licántropos. Sí, los hombres lobo también enfrentaron el juicio de los clérigos, sentados ante tribunales que mezclaban derecho canónico y miedo popular, transformando sospechas en condenas y leyendas en sentencias. En el apogeo de la Edad Media, entre los siglos XIV y XVI, se documentaron numerosos juicios a personas acusadas de convertirse en lobos. Muchos casos surgían en regiones rurales e aisladas, donde los bosques aún imperaban y el cristianismo convivía con supersticiones y fragmentos de antiguos cultos. Las denuncias solían empezar igual: ganado muerto, cuerpos mutilados, aullidos nocturnos, huellas extrañas en el barro. Luego señalaban a un sospechoso, por lo común un solitario, de conducta excéntrica o vetado por rumores, pero lo que realmente alimentaba esas acusaciones era el hambre de explicaciones. La vida medieval estaba marcada por la incertidumbre, enfermedades inexplicables, desapariciones súbitas, oleadas de violencia. La figura del hombre lobo ofrecía una narrativa coherente para el caos, y la Iglesia, consciente del poder disciplinario de esos casos, asumió el papel de juez de las fieras. Los tribunales eclesiásticos incluyeron pronto la licantropía en su catálogo de crímenes. Aunque no existiera transformación literal, bastaba que alguien actuara como una bestia, agrediera con ferocidad o admitiera haber participado en rituales antiguos para ser acusado. El proceso arrancaba con testimonios imprecisos y teñidos de miedo. Seguían el arresto, los interrogatorios, a menudo con tortura,
Y finalmente, la confesión. Aquellas confesiones, arrancadas entre gritos, narraban historias aterradoras, cuerpos que ardían por dentro antes de cambiar, huidas por el bosque sin memoria, despertares con sangre ajena sin explicación. Otros contaban ritos con sangre, raíces y cenizas humanas, o que brujos les consagraban pieles de lobo. Aunque distorsionados por el dolor y la sugestión, estos relatos se aceptaban como pruebas irrefutables. Entonces llegaban las sentencias. Muchos eran quemados en la plaza pública, otros mutilados o enterrados fuera de los cementerios cristianos. En casos extremos, arrasaban sus hogares y excomulgaban a sus familias, como si la maldición fuera hereditaria. Las autoridades eclesiásticas justificaban estos actos como limpieza espiritual. En sus palabras, erradicaban la mala hierba que se extendía entre los fieles. La caza de hombres lobo no fue tan sistemática como la de brujas, pero igual de simbólica, porque no solo castigaba a individuos, sino reforzaba la narrativa de que la Iglesia vigilaba no solo el comportamiento visible, sino los impulsos ocultos, los deseos reprimidos, los instintos que desafiaban la doctrina, y cualquiera que osara romper ese control podía ser tratado como bestia. Además de los juicios formales, había expediciones populares alentadas por monjes y sacerdotes. Grupos de campesinos organizaban verdaderas cacerías. Con antorchas, perros y cruces, penetraban el bosque en busca del lobo entre los hombres. El miedo era tal que, a veces, atacaban a inocentes por parecer diferentes. La licantropía, al igual que la herejía, se consideraba contagiosa. Bastaba una sospecha para encender la hoguera. La relación de la Iglesia con estas cacerías revela más que celo espiritual. Muestra un mecanismo de control social. En tiempos de crisis, el pánico colectivo necesitaba un chivo expiatorio. Y el hombre lobo era ideal. Un enemigo que podía ser cualquiera, pero que también encarnaba todo lo que la fe repudiaba. Era el otro, disfrazado de nosotros. Un cuerpo humano poseído por el pecado. La misma construcción de los tribunales reforzaba este terror. Cámaras oscuras, repletas de símbolos sagrados, donde el acusado dejaba de ser juzgado como persona y pasaba a ser visto como aberración ontológica. No había piedad para los monstruos. Con el tiempo, estos juicios disminuyeron, pero no desaparecieron. En aldeas remotas, hasta el siglo XVIII, aún se registraron ejecuciones por licantropía. La hoguera podía apagarse, pero el miedo persistía, porque el hombre lobo no moría con el cuerpo. Volvía con cada duda, con cada paso en el bosque, con cada anhelo reprimido. La Iglesia sabía, mientras hubiese carne, habría fiera, y mientras hubiese fiera, los tribunales continuarían juzgando no solo acciones, sino naturalezas enteras, en monasterios aislados, donde los monjes pasaban los días en silencio copiando escrituras e iluminando pergaminos con tintas y oro, nacieron obras tan bellas como peligrosas. Eran los bestiarios medievales, compilaciones de criaturas, reales e imaginarias, que ilustraban los peligros del mundo y los misterios de la creación. Pero entre dragones, grifos y unicornios, había un ser que inspiraba más temor que admiración: el hombre lobo. Estos libros, guardados bajo llave o escondidos en bibliotecas monásticas, describían a la criatura con detalles impresionantes: cuerpo de hombre, hocico de lobo, ojos ardientes como brasas, garras capaces de desgarrar carne y hueso. Y más aún, recogían relatos de encuentros, transformaciones e incluso métodos de identificación. No era mera fantasía. Para los monjes que lo redactaban, el hombre lobo existía y representaba una amenaza tanto espiritual como física. Muchos de esos textos se basaban en manuscritos aún más antiguos, perdidos o mantenidos lejos de la vista del público. Documentos escritos en latín arcaico, griego e incluso en dialectos olvidados traían narrativas que combinaban mitología, superstición
y doctrina. Algunas copias mencionaban tratados anteriores a la cristianización, donde los rituales de licantropía se describían con riqueza de detalles, como si fuesen fórmulas sagradas y no herejías. Esos bestiarios no eran meros registros, eran advertencias. En muchas páginas, los monjes asociaban al hombre lobo con la transformación moral. Quien abandona el rebaño se volverá lobo y devorará a sus hermanos. En otros pasajes aparecían oraciones y rituales de protección contra la bestia, lo que sugiere que el miedo era real, presente y latente. Existen al menos 3 códices considerados malditos, cuyo contenido fue deliberadamente escondido o destruido. El más famoso es el Liber Luporum, el libro de los lobos, supuestamente escrito por un monje benedictino que, al estudiar antiguas prácticas chamánicas, habría sido poseído por un espíritu bestial. Según relatos del siglo XV, ese manuscrito describía rituales para convocar la esencia del lobo, incluido el uso de sangre humana y cánticos a la luz lunar. El monje enloqueció, desapareció en los bosques, y su libro fue sellado en una cripta. Otro texto prohibido, el Bestiarum Obscurum, ofrecía una recopilación de criaturas malditas, entre ellas los hombres lobo. Contenía una ilustración perturbadora de un hombre en plena transformación, con ojos suplicantes y boca ya tapizada de colmillos. La leyenda rezaba: el pecado no confesado se convierte en carne de la bestia. La Iglesia, al mismo tiempo que creaba y censuraba estos textos, reconocía su poder. Sabía que los bestiarios moldeaban el imaginario popular. Niños eran educados con esas imágenes. Los fieles encontraban en las misas referencias a las fieras del mundo. E incluso sin acceso a los textos originales, los rumores corrían. Se decía que existían libros que enseñaban a reconocer a un hombre lobo, a repeler un ataque, a identificar el olor de la maldición. En abadías más audaces, algunos monjes buscaban comprender el origen de esa criatura. Estudiaban mitos antiguos, como el de Licaón, rey de Arcadia, condenado a transformarse en lobo tras servir carne humana a los dioses. Otros analizaban textos nórdicos sobre berserkers, guerreros que, en trance, luchaban como fieras. La conclusión era siempre la misma. El hombre lobo era una presencia constante en la historia humana, un arquetipo del instinto que resiste al control y, por tanto, un enemigo eterno de la fe institucionalizada. El temor a esos textos fue tal que en concilios locales se debatió su destrucción total. Muchos manuscritos fueron quemados, otros sellados en salas subterráneas, pero no todos. Algunos monjes, fascinados por el simbolismo o quizá tocados por el propio instinto que querían reprimir, los ocultaron. Y se dice que, hasta hoy, esos códices reposan en bibliotecas secretas del Vaticano, custodiados por manos que jamás permitirían que tales verdades vieran la luz. Aunque lejos del alcance popular, el contenido de los bestiarios sobrevivió en leyendas, relatos y canciones. Historias de monjes que enloquecieron por leer demasiado, de aldeanos transformados tras tocar páginas manchadas de sangre, de libros que aullaban al abrirlos a medianoche. Todo alimentaba la idea de que la palabra escrita, cuando trata lo prohibido, lleva en sí una maldición, y es ahí donde el hombre lobo alcanza su papel más inquietante, el de conocimiento prohibido. No solo una criatura de la noche, sino un saber olvidado, una sabiduría salvaje que perdura en los márgenes de la fe. Mientras haya páginas ocultas, habrá ojos curiosos, y donde hay ojos curiosos, el aullido de la bestia nunca deja de escucharse. Las abadías medievales, con sus claustros silenciosos y jardines amurallados, eran mucho más que centros de oración y copia de manuscritos. Funcionaban como fortalezas del saber y cárceles para secretos que no podían escapar. Entre corredores oscuros y celdas de piedra vivían hombres dedicados a Dios, pero también aterrados por leyendas que ni la fe lograba silenciar. Y entre esas leyendas, la más susurrada era la del monje lobo, aquel que,
Pese a la tonsura y los votos sagrados, llevaba en las venas el llamado de la bestia. Hay registros fragmentarios en crónicas y cartas entre monasterios que hablan de monjes que, por estudiar en exceso las obras prohibidas, empezaban a comportarse de forma extraña. Algunos deambulaban de noche por los campos, otros gritaban en sueños, hablando lenguas olvidadas, y había quienes desaparecían por días, volviendo con ojos enrojecidos y manos manchadas de tierra. Con el tiempo, esos relatos se interpretaron como posesiones demoníacas, brotes de locura. Pero existía otra lectura, la que los propios monjes temían pronunciar, que la licantropía podía infiltrarse hasta en el recinto más casto. En algunas regiones de Europa, especialmente en los bosques de Francia, Alemania y los Balcanes, las leyendas sobre abadías malditas cobraron fuerza. Se hablaba de órdenes monásticas que mantenían en secreto a hombres acusados de licantropía. En lugar de ejecutarlos, los recluían en celdas reforzadas con barrotes de hierro. Se alimentaban por pequeñas rendijas y asistían a la misa tras rejas, sin contacto con los demás. Algunos monjes creían poder curar a esos hermanos mediante penitencia y oración continua. Otros, más siniestramente, los veían como oportunidad para estudiar la bestia de cerca, comprenderla, quizá dominarla. Es en ese contexto que surgieron rumores de grimorios ocultos en bibliotecas subterráneas, códices escritos por monjes ermitaños, estudiosos del oculto, que registraron no solo los síntomas de la licantropía, sino fórmulas de contención, ciclos de activación de la transformación e incluso rituales de evocación. Uno de esos grimorios, llamado Silva Tenebris, el bosque de las sombras, se atribuye a un abad que decía haber enfrentado la bestia del bosque y sobrevivido. Su texto, salpicado de oraciones y espeluznantes confesiones, describe a la criatura con ojos que lloran como hombre y garras que juzgan como Dios. Esas leyendas se alimentaron de sucesos inexplicables alrededor de ciertos monasterios, viajeros que desaparecían en los alrededores, animales muertos dejados a la puerta de la abadía, aullidos nocturnos que hacían temblar a los novicios en sus camas, y los propios monjes, en días de prolongado ayuno, referían oír pasos pesados en las criptas, como si algo caminara bajo el suelo sagrado. Los superiores, en lugar de investigar abiertamente, ordenaban más oraciones, misas extras y, a veces, sellaban alas enteras de la abadía, como quien clausura una tumba viva. Existen también cartas cifradas entre abadías, alertando sobre hermanos caídos en la sombra de la carne animal, recomendando silencio absoluto y aislamiento total de los afectados. La Iglesia, públicamente, jamás admitió tales prácticas, pero en privado protegía sus reliquias y misterios con la misma ferocidad con que cazaba herejes. Y un monje licántropo era, sin duda, una reliquia viviente, prueba terrible de que ni el hábito ni los votos son barrera al llamado ancestral de la sangre. En algunas de esas abadías, vitrales antiguos reproducen escenas extrañas, monjes combatiendo figuras lupinas o rezando ante criaturas cubiertas de pelo. Uno en la abadía de Saint-Clément muestra a un monje arrodillado ante un altar, mientras su sombra proyectada en el suelo adopta forma de lobo. No hay leyenda, pero el simbolismo es demasiado evidente para ignorarse. Esas imágenes, sumadas a los relatos y rumores, dibujan un retrato inquietante. Una iglesia que, en secreto, convivió con aquello que más temía, e incluso lo estudió, lo ocultó y, quizá, lo preservó, porque pese al horror, hay algo en lo desconocido que fascina. Y si la bestia pudiera comprenderse, quién sabe, tal vez controlarse. Como susurraban ciertos monjes en las criptas, para vencer a la fiera hay que conocerla, pero quien la conoce nunca vuelve ileso. Cuando la luna llena se alza sobre las torres de las iglesias y vierte su luz fría sobre los tejados de los pueblos dormidos,
algo ancestral despierta en el inconsciente colectivo. Los antiguos sabían, la luna no es solo un astro, es un portal, un espejo de los ciclos ocultos de la naturaleza y del alma. Bajo ese velo plateado, el mito de la licantropía se entrelazó con los misterios lunares, formando uno de los vínculos más temidos y estudiados por la Iglesia y las tradiciones paganas. La relación entre la luna y el hombre lobo no nació con los relatos modernos. Tiene raíces profundas en los ritos antiguos, cuando sacerdotes de los bosques y mujeres sabias trazaban su calendario con las fases lunares. Se creía que cada luna llena era una oportunidad de transformación, no solo física, sino espiritual. Era el momento en que los velos entre mundos se hacían más tenues, permitiendo que el espíritu animal, contenido en el corazón humano, se manifestara. En las tradiciones esotéricas más antiguas, la luna llena simbolizaba el ápice del poder instintivo, el derramamiento de luz sobre las sombras interiores. Para los iniciados en ritos prohibidos, era la noche perfecta para invocar la esencia del lobo. Algunos textos arcanos describen ceremonias donde participantes danzaban en círculo bajo la luna, cubiertos de pieles, entonando cánticos que imitaban aullidos. En ciertos cultos, se decía que la luna llena no solo favorecía la transformación, sino que era requisito para que el espíritu lupino atravesara el umbral de la carne. Con el avance del cristianismo, esa conexión se convirtió en blanco de feroz represión. La luna, antes símbolo de renovación y poder cíclico, pasó a verse como fuente de locura y desviación. De lunático proviene esa asociación. Quien tocado por la luna perdía la razón. Y entre esos lunáticos estaban los que aullaban, corrían desnudos por el bosque o mordían carne cruda, los sospechosos de licantropía, los estudiosos eclesiásticos, desconfiados de todo lo que escapara al control dogmático, vieron en la luna un catalizador del pecado. La luz plateada que resbalaba por las ventanas de las celdas se consideraba traicionera, capaz de despertar deseos oscuros en el subconsciente. Algunos monjes llegaban a cubrir sus ventanas con telas opacas durante las noches de luna llena, temiendo que su influencia los corrompiera en sueño. Pero lo que más intrigaba a los inquisidores eran los patrones. En pueblos aterrorizados por ataques violentos, solían coincidir con la luna llena. Y, aún más curioso, ciertos encarcelados o encadenados registraban brotes de furia en esas mismas noches. Arañaban paredes, mordían barrotes, aullaban hasta desangrarse la garganta. Médicos medievales, impotentes ante esos síntomas, llamaban al sacerdote, quien, al presenciar tales manifestaciones, las interpretaba como prueba irrefutable de licantropía. Algunas sectas heréticas llegaron a formular doctrinas centradas en la luna, a la que consideraban el verdadero espejo de Dios, un reflejo de la divinidad oculta que permitía al hombre reconectar con su forma originaria, salvaje, libre e indómita. Para ellos, ser lobo no era una maldición, sino un estado de pureza anterior a la caída, un regreso al paraíso instintivo. La Iglesia, al descubrir esas creencias, las condenó como blasfemia absoluta, castigando a sus practicantes con severidad. Incluso en los tratados demonológicos más conservadores, la luna aparece como ventana de activación. El demonio corrompe un alma y aguarda las fases lunares para intensificar su influencia. El cuerpo, en ese estado, se vuelve más vulnerable a la metamorfosis. De allí surgieron rituales de protección, oraciones especiales para lunas llenas, ayunos estrictos y el confinamiento de sensibles durante esas noches. Sin embargo, existe una paradoja perturbadora. Pese a la represión, muchos monjes, sobre todo los más místicos, creían que la luna llena revelaba verdades, que aquello que durante el día se ocultaba emergía bajo su luz. En ese sentido, el hombre lobo era menos una criatura y más una confesión viva, un cuerpo que ya no podía ocultar su pecado,
su dolor, su dualidad. Era el íntimo exteriorizado. Este entendimiento plantea un misterio aún mayor. ¿Era real la transformación? ¿O acaso una respuesta psicológica o espiritual a una fuerza invisible que tomaba al hombre cuando estaba más vulnerable? Solo, en la oscuridad, bajo la mirada brillante de la luna, no hay una respuesta definitiva, pero algo es seguro. Incluso hoy, en un mundo alumbrado por la ciencia y el escepticismo, hay quien evita salir de noche con luna llena, quien cierra puertas y ventanas no por miedo al ladrón, sino por temor a escuchar, a lo lejos, ese aullido que parece venir desde el interior del alma. Y cuando la luna roza la piel con su luz fría, el antiguo miedo regresa, susurrando que, por más que neguemos, el lobo sigue viviendo en nosotros. Por más que la cruz se alzara en colinas y altares, y las palabras del Evangelio entonaran en todas las lenguas, no todos los mitos quedaron sepultados. Algunos, como el del hombre lobo, sobrevivieron no al margen de la fe, sino bajo su propio manto. Ocultos en rincones oscuros de las catedrales, entre líneas de sermones y susurros en los confesionarios, el mito de la bestia que habita al hombre se mantuvo vivo. Y más que eso, se adaptó silenciosamente. La Iglesia, con los siglos, advirtió que ciertos símbolos, incluso cuando se combaten, no desaparecen. Se moldean al contexto, toman nuevas formas, se esconden bajo máscaras aceptables. Así, el hombre lobo, de criatura pagana y maldita, empezó a representar conceptos teológicos más sutiles, la lucha interna entre gracia y pecado, entre espíritu y carne, entre el hombre y su caída. Teólogos ágiles empezaron a usar la figura de la fiera como alegoría de la penitencia. Para ellos, el pecador era como el lobo, separado del rebaño, guiado por el instinto, hambriento de redención. La conversión, entonces, se veía como el retorno del lobo al aprisco, una domesticación espiritual de la bestia interior. Esta narración, aunque simbólica, mantuvo viva la imagen del hombre lobo en la mente de los fieles, y como toda alegoría poderosa, resistió al paso del tiempo. En zonas donde la catequesis hallaba resistencia cultural, misioneros emplearon las leyendas locales como herramienta de evangelización. Historias de hombres que se convertían en lobos al pecar, pero recobraban forma humana al confesar sus crímenes. Se transformaron en parábolas eficaces. Así el mito no fue destruido, sino absorbido. La bestia se coló en la liturgia, disfrazada de lección moral. En fiestas populares cristianizadas, sobre todo en el interior de Europa, empezaron a representarse figuras semilobunas en escenas religiosas. Durante las representaciones de la pasión o del juicio final, criaturas lupinas aparecían como pecadores condenados o servidores de la perdición. El público veía, temía y comprendía. La licantropía era el castigo de quien negaba la fe. La catequesis visual cumplía su misión con eficacia, pero esa convivencia entre mito y cruz generaba tensiones, porque por más que se use la figura del hombre lobo para advertir, también despierta fascinación. En aldeas aisladas, los jóvenes susurraban historias de héroes que se volvían lobos para defender a sus familias de amenazas sobrenaturales. En otras, mujeres afirmaban haber amado a hombres que cambiaban con la luna, pero que las protegían con furia animal. Estas narraciones, cargadas de deseo y ambigüedad, mostraban que el lobo no era solo temor, sino también encanto. Este doble aspecto de la licantropía, castigo y poder, lo convertía en un símbolo peligrosamente vivo. Circulaba bajo vigilancia eclesiástica, pero circulaba, no solo en el imaginario campesino, sino incluso entre nobles y clérigos. Hay constancia de confraternidades secretas formadas por caballeros que se consideraban descendientes de linajes protegidos por el lobo. No se veían como malditos, sino como guardianes de un saber ancestral, oculto tras el yugo de la cruz. Y dentro de algunas órdenes religiosas,
El simbolismo de la fiera se explotaba de forma velada. Algunos monasterios incluso adoptaron escudos con lobos, alegando representar la vigilancia o el poder divino sobre la naturaleza. Pero corrían rumores de que ciertos monjes, en secreto, reverenciaban al arquetipo de la bestia como fuerza de purificación, una entidad que devoraba el pecado al devorar al pecador. Ideas peligrosas, difíciles de probar, que alimentaban el misterio. Así el mito nunca se desvaneció. Incluso en los siglos más duros de la Inquisición, permaneció en las grietas. En noches de vigilia, monjes relataban sueños con aullidos distantes. En los confesionarios, pecadores murmuraban temores de cambios en el cuerpo y deseos incontrolables que llegaban con la luna. Y en misas silenciosas, los ojos se cruzaban al oír el viento aullar afuera. Todos sabían, sin necesidad de palabras, que la vieja historia seguía caminando entre ellos. Con la llegada del iluminismo y el auge de la ciencia, se esperaba que esos mitos desaparecieran. Sucedió lo contrario. Se adaptaron otra vez. El hombre lobo se volvió personaje literario, mito urbano, historia en juegos, cómics y películas. Pero aún en esas formas, conservó su dilema esencial, la dualidad humana, la lucha entre lo racional y lo instintivo, entre el altar y el bosque. La cruz intentó silenciar el aullido, apagarlo con oraciones y dogmas, pero descubrió, tarde, que ciertos sonidos no vienen de fuera, sino de dentro. El mito sobrevivió porque habita el corazón mismo de la humanidad. Mientras haya miedo, deseo y sombras, el hombre lobo seguirá deambulando, aunque camuflado bajo un hábito o tras un traje civilizado. En la actualidad, bajo los neones de las grandes ciudades y los algoritmos que vigilan cada paso, el hombre cree estar cada vez más alejado del bosque, de las supersticiones, del mundo primitivo. O al menos le gusta pensarlo, porque tras las fachadas civilizadas late el antiguo miedo, transformado, disfrazado, pero presente. Y entre todas las criaturas del folclore, pocas han mantenido tan vigente su presencia como el hombre lobo. No sobrevive solo como monstruo de historias, sino como reflejo constante de lo que jamás pudimos domar, el instinto. La figura del hombre lobo migró de los bosques a las pantallas, de los vitrales a las viñetas, de las criptas de los monasterios a los muros de las redes sociales. En todas esas transiciones, mantuvo su esencia, la dualidad. Sigue siendo el hombre dividido, el ser en conflicto, quien lucha contra algo mayor que él, algo que lo habita, que ruge dentro, aguardando el instante propicio para emerger. En la psicoanálisis moderna, la licantropía se estudia como metáfora clínica. Se describen casos de licantropía clínica, donde pacientes creen ser lobos, comportamientos animales, impulsos violentos, distorsiones vocales y de la autoimagen. El cuerpo permanece igual, pero la mente se sumerge en la sombra. Es como si, sin bosque, ni luna, ni ritos, el lobo encontrara caminos internos para manifestarse. Quizá eso es lo que más asusta, que el hombre lobo ya no necesita mitología para existir. Vive en arrebatos de ira incontrolable, en impulsos que llevan a traspasar límites morales, en la bestia que surge en crisis, en el acto que luego lamentamos con un «yo no era yo». La cultura popular reconoció este arquetipo y lo alimenta sin cesar. Películas, series, juegos y novelas actualizan el mito con nuevos matices, pero casi nunca lo alejan de su esencia, ya sea un adolescente metamórfico que lucha con su identidad o una criatura brutal en busca de redención. El tema recurrente es siempre el mismo: la lucha interior, el miedo a lo que somos capaces, la angustia de perder el control. Pero hay algo aún más profundo. En un mundo cada vez más artificial, el hombre lobo encarna un deseo reprimido: reconectar con el instinto, con el cuerpo, con la libertad salvaje.
Vivimos en un universo mediado, filtrado, juzgado, y en el hombre lobo hallamos lo opuesto, una existencia cruda, pura e indómita. Quizá por eso no desaparece, porque también es deseo, no solo temor. En regiones donde la modernidad coexiste con lo tradicional, ciertas zonas de América Latina, los Balcanes o África, los relatos de hombres lobo persisten de manera literal. Son cuentos de ancianos, advertencias contra la noche, hombres que se tornan bestias y deambulan por los caminos. Allí, el mito funciona como código moral, explicación de lo inexplicable, muertes misteriosas, brotes de violencia, comportamientos anómalos. Incluso en las metrópolis hay quien jura ver ojos brillantes en la oscuridad o escuchar pasos pesados siguiéndolo en calles desiertas. Ecos modernos de un miedo ancestral que no cede con el progreso. Al contrario, se intensifica. Cuanto más el hombre se aparta de la naturaleza, más la echa de menos, y la naturaleza ignorada regresa con garras y dientes. La ciencia nombra todo: psicosis, trauma, trastorno. Pero hay algo en el hombre lobo que resiste la categorización. Es el mito que se niega a morir porque habla de lo esencial, de lo que somos cuando las luces se apagan, cuando el control falla, cuando la máscara cae. Es el recordatorio de que bajo la vestimenta social aún hay carne, y bajo la carne algo aguarda. La herencia de ese miedo ancestral no vive solo en relatos junto al fuego, sino en el silencio entre el bullicio urbano, en el escalofrío al caminar de noche, en la mirada fugaz en el espejo cuando hay luna llena. Está en la pregunta incómoda que todos nos hemos hecho: ¿y si por un instante dejara de ser humano? El hombre lobo moderno no mora solo en leyendas, vive en nosotros, y cada vez que intentamos olvidarlo, su aullido suena más fuerte, recordándonos que el instinto no se extingue, solo se oculta, aguardando el momento preciso para emerger de las sombras. A lo largo de esta travesía por los siglos, entre manuscritos olvidados, bosques paganos y monasterios silenciosos, se impone una verdad perturbadora. El hombre lobo jamás fue solo un monstruo. Siempre ha sido un espejo, un reflejo distorsionado de aquello que más tememos de nosotros mismos. La Iglesia antigua, con su cruz en alto y su fe inquebrantable, no temía únicamente a la criatura de las sombras, sino a la posibilidad de que la bestia habitara en el corazón humano. Bajo los dogmas de la fe, la licantropía se disfraza de herejía, posesión o locura, pero la transformación que realmente aterraba era simbólica. El abandono del espíritu ante el instinto, la quiebra de la doctrina frente a la carne, y por más que ardieran hogueras, se juzgaran tribunales y multiplicaran ritos, el aullido jamás se apagó. Hoy, en un mundo que se cree racional y seguro, el miedo persiste, porque el arquetipo del hombre lobo sobrevive, no en oscuros bosques, sino dentro de cada uno de nosotros. Está en impulsos incontrolables, en secretos enterrados, en gritos ahogados. La bestia ya no necesita luna llena para despertar. Basta un instante de debilidad, una fisura, un recuerdo. La historia del hombre lobo es, por tanto, la historia del hombre. Un ser dividido entre lo que es y lo que aparenta ser, entre lo que desea y lo que teme, entre el alma que busca lo sagrado y la carne que nunca olvidó el sabor de la sangre. La próxima vez que oigas un aullido lejano, no te apresures a reír o dudar. Quizá no provenga del bosque, quizá proceda de un lugar más cercano, más íntimo, más tuyo. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie osa plantear. Hasta el próximo viaje a lo prohibido.